gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. Bienvenidos a la Escuela Sabática El Gran Conflicto. Lección Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección número 13. El triunfo del amor de Dios. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el estudio de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Podemos afrontar el futuro con esperanza. Aunque nos esperan tiempos difíciles, llegará un día mejor en el que podremos disfrutar de una vida con sentido, propósito y alegría. La esperanza levanta el espíritu y nos mantiene en pie a pesar de los retos a los que nos enfrentemos. Es esa cualidad intangible que ve más allá de los problemas de la vida, hacia un mañana mejor. Anticipa lo mejor de la vida, aunque estemos afrontando lo peor de la vida. Ve más allá de lo que es, hacia lo que será. Un proverbio africano dice: la esperanza es el pilar del mundo. El proverbio da en el clavo. Sin esperanza, este mundo va camino a la ruina. Sin esperanza, los cimientos de la sociedad se derrumban. Sin esperanza, vivimos la vida en silenciosa desesperación. Albert Einstein, uno de los hombres más brillantes del mundo, escribió: aprende del ayer, vive el presente, espera el mañana. Franklin D. Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945, uno de los períodos más difíciles de la historia del país. Sufría de parálisis debido a la poliomielitis y era incapaz de caminar sin ayuda. En cierta ocasión escribió: siempre hemos mantenido la esperanza, la creencia, la convicción de que hay una vida mejor, un mundo mejor, más allá del horizonte. El amor inquebrantable de Cristo no fallará en el momento de mayor aflicción de la historia del universo. El triunfo completo y total de Cristo sobre los poderes del mal nos asegura su victoria definitiva en el gran conflicto entre el bien y el mal. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos da esperanza para hoy, mañana y siempre. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 39 al 42. Esperanza en tiempos difíciles. Tiempo de angustia y de liberación. Lee Apocalipsis 22, 11 y 12, Daniel 12, 1 y 2, y Jeremías 35 al 7. ¿Qué acontecimientos tendrán lugar justo antes de la segunda venida de Cristo? Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11. ¿Cuáles serán estos eventos? 1. Apocalipsis 22, 11. El juicio acaba y todo caso queda decidido. La puerta de la gracia se cierra. El fin de tiempo de gracia es un tema que a menudo provoca miedo en muchas personas. Aparte del cierre de su periodo de gracia al morir cada persona, habrá un momento en la historia del gran conflicto en que Dios declarará que ha terminado el tiempo en que la gente puede aceptar su gracia perdonadora para ser salva. Ese momento será el punto sin retorno, y nadie será salvo más allá de ese tiempo. El fin del tiempo de gracia no implica que, después de ese momento, el pueblo fiel de Dios se quedará sin su presencia. Jesús nos aseguró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Algunos se preguntan: ¿y si el momento del fin del tiempo de gracia me toma desprevenido? ¿Y si no estoy completamente preparado en ese momento? Es simple, este es el tiempo de afligir y escudriñar nuestros corazones permanentemente ante la presencia de Dios. 2. Daniel 12, 1 y 2. Isaías 8, 21 al 22, Jeremías 37. Tiempo de angustia. Los impíos actúan sin restricciones morales y los justos no saben si han sido perdonados. Habrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. 3. Apocalipsis 15, 7 al 8, Salmo 27, 5. Caen las 7 últimas plagas sobre los impenitentes. El pueblo de Dios es guardado y protegido. Apocalipsis 16 describe las 7 últimas plagas que se derramarán sobre el mundo impío. Pero, al igual que con las plagas que se abatieron sobre Egipto, el pueblo de Dios estará protegido de ellas. Ten en cuenta la promesa de Daniel: en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. 4. Apocalipsis 16:14, Primera de Juan 3:2 al 3. Cada grupo se prepara para encontrarse con Jesús. Unos para pelear contra él, los otros para recibirle con alegría. Lee Primera de Juan 3:1 al 3, y Juan 8:29 y 14:30. ¿Cuál es la única preparación adecuada para el tiempo de angustia que se avecina? Juan dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene una relación personal con Jesús tan profunda que nada puede alterarla. Su mayor deseo es agradarlo en todas las cosas para que, mediante la obra del Espíritu Santo, sean tan puros como Él. No había nada en el corazón de Cristo que respondiera a los engaños de Satanás. Nosotros también podemos reflejar este aspecto del carácter de Cristo. Lee Salmos 27:5, 91:1 al 11, y Apocalipsis 3:10 al 12. ¿Qué promesas reconfortantes nos da Dios para el tiempo de angustia? El salmista dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, y de la peste destructora. Y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a tu lado 10,000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Estos textos nos confortan con el cuidado especial de Dios para nosotros durante el tiempo de angustia. Hay algunos que han malinterpretado el concepto de vivir el tiempo de angustia sin un mediador. Sin embargo, Jesús cesa su mediación en el santuario celestial cuando todos han tomado su decisión final, a favor o en contra de Él, y su destino queda sellado. Pero esto no significa que estemos solos durante este tiempo, confiando en nuestras propias fuerzas. Jesús nos ha asegurado que estará siempre con nosotros, Mateo 28:20. La fe de sus siervos es una fe que confía cuando no puede ver, y cree incluso cuando el mundo que nos rodea se desmorona. Durante el tiempo de angustia, nuestra fe se fortalece y nuestro anhelo de eternidad aumenta, de modo que nuestro único deseo es vivir con Jesús para siempre. Los fieles seguirán contando con la ayuda y protección divinas, mientras que los impíos quedarán a la merced de Satanás. Cada uno mostrará con su carácter a quien ha decidido servir. Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Tiempo de terror y de alegría. Lee Juan 14:1 al 3 y Tito 2:11 al 14. A la luz de los desafíos del futuro, y del tiempo de angustia que se avecina, ¿por qué son tan alentadores estos versículos? Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las palabras de Jesús, no se turbe su corazón, son su garantía de que nunca nos abandonará, y de que volverá para llevarnos a casa. Este mundo no es nuestro hogar. Está por llegar un día mejor. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla del regreso de nuestro Señor. Cuando los días son sombríos y las promulgaciones agobiantes de un poder político religioso amenazan nuestra vida, la promesa de la venida de Cristo llena nuestro corazón de esperanza. Esta es la bendita esperanza que ha inspirado al pueblo fiel de Dios de todas las generaciones. Lee Apocalipsis 6:15 al 17 e Isaías 25:8 y 9. Contrasta las actitudes de los salvados y los perdidos reveladas en estos versículos. ¿Qué explica la diferencia entre estas dos mentalidades? 1. Los impíos, Apocalipsis 6:16. Han desechado la ley de Dios, han desechado el agua viva y han cavado para sí cisternas rotas, Jeremías 2:13. Comprenden las horribles consecuencias del pecado. Abrazaron tanto el pecado, el adulterio, la mentira, la ira, el odio, vivir una vida sin restricciones, no hicieron caso a los constantes llamados de Dios, postergaron su decisión porque nunca estaban preparados. Sin embargo, ahora se enfrentan cara a cara con el juez. Solo pueden esperar ira y condenación. ¿Quién los librará? Isaías 2:19, Apocalipsis 6:16. La rebelión contra Dios conduce al temor, la culpa, la condenación y, finalmente, a la perdición eterna. 2. Los redimidos, Isaías 25:9. Han sido fieles a la ley de Dios, han bebido del agua de vida, Apocalipsis 21:6. Han aceptado las maravillosas provisiones de la gracia. Estos, a pesar de que tenían dificultades, decidieron abandonar el pecado y vivir para Dios. Aun cuando el mundo se burlaba de ellos por su decisión. Fueron maltratados, lucharon y permanecieron fieles por la gracia de Dios. Sin embargo, ahora miran cara a cara a su juez. Solo pueden esperar salvación. ¿Cómo no prorrumpirán en alabanzas? Isaías 25:9, Apocalipsis 15:3 al 4. Nuestra respuesta a la gracia salvífica de Dios nos conduce al perdón, la paz y el gozo eternos en su glorioso regreso. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado.
Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 709. El milenio en la tierra. Tiempo de desolación y de juicio. Apocalipsis 19 termina con una dramática descripción de la venida de Jesús y la destrucción de los impíos. Pero la historia no termina allí. Apocalipsis 20 nos introduce en un período que durará 1000 años, conocido como el milenio. Lee Apocalipsis 21 al 3. ¿Cuál será el destino de Satanás cuando Jesús vuelva? Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Las imágenes de Apocalipsis 21 al 3 son simbólicas. Satanás no está literalmente atado con una cadena y encerrado en un pozo. Durante 1000 años, está confinado en esta tierra desolada y despoblada, atado por las circunstancias que él mismo ha creado. En 2 de Pedro 2:4, leemos que Satanás y sus ángeles fueron reservados para el castigo mediante cadenas de oscuridad, Nueva Versión Internacional. Satanás será confinado a la tierra por una cadena de circunstancias, y no tendrá nadie a quien tentar. Durante 1000 años, verá la devastación, la destrucción y el desastre que su rebelión provocó. Tiempo de desolación. 1. Al venir Jesús, los santos de todas las épocas serán resucitados, y los fieles vivos, transformados, ascenderán con ellos para ir al cielo con Jesús. 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17. 2. Los impíos morirán ante la presencia de Jesús. Sus cadáveres quedarán insepultos y, finalmente, no quedará rastro alguno de vida sobre la tierra. Jeremías 25:33, Apocalipsis 19:17 al 21, Jeremías 4:23 al 26, Isaías 24:3. 3. En ese momento, Satanás y sus ángeles quedarán encerrados en el abismo durante 1000 años, sin poder engañar a nadie. Apocalipsis 21 al 3. 4. La palabra griega traducida como infierno es la misma de la que proviene la palabra abismo. El abismo, abisos, lugar de oscuridad, describe perfectamente la situación de la tierra en ese momento. La misma palabra utilizada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir la tierra en la creación. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, Génesis 1:2. Sin vida humana en ella, ningún demonio tentará. Será un tiempo de reflexión para los ángeles rebeldes, atados por la cadena de circunstancias, sin posibilidad de abandonar la desolada tierra. La obra satánica de pecado y destrucción, junto con el tremendo caos que precede a la segunda venida, han devuelto a la tierra una masa oscura y desorganizada, como era su condición al principio de la creación. Lee Jeremías 4:23 al 26, 25:33, e Isaías 24:1, 3 y 5. ¿Cómo describen esta escena los profetas bíblicos? Jeremías dice: Miré la tierra, y aquí que estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Isaías dice: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Los profetas enfatizan la destrucción catastrófica en la segunda venida de Cristo, y que ninguna persona queda viva en la tierra durante este período de 1000 años. Solo quedarán Satanás y sus ángeles malignos, para contemplar los estragos causados por su rebelión. El universo entero reconoce nuevamente que la paga del pecado es la muerte. Tiempo de juicio. Si el juicio se celebró antes de la segunda venida y Jesús ya ejecutó la sentencia dando vida eterna a los que creyeron en él, ¿qué sentido tiene un nuevo juicio? Apocalipsis 24. Dios afronta el problema del pecado para que nunca más vuelva a surgir. Nahum 1:9. Básicamente, hay 3 maneras en que Dios hace esto. En primer lugar, revela su amor sin límites, su deseo apasionado y sus esfuerzos incesantes por salvar a toda la humanidad. En segundo lugar, revela su justicia, equidad y rectitud. Y en tercer lugar, permite que el universo vea los resultados finales del pecado y la rebelión. En el juicio milenario quedaremos tan plenamente convencidos del amor de Dios que el mal no volverá a levantarse. Nahum 1:9. El juicio en el milenio. Lee Apocalipsis 24 al 6. ¿Qué harán los justos durante los 1000 años y por qué es importante? Juan dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Durante el milenio, los justos tendrán la oportunidad de observar de primera mano la justicia y el amor de Dios en la forma en que Él resolvió el problema del pecado. ¿Quién no tiene preguntas que le gustaría hacer a Dios sobre muchas cosas? Ahora, durante el milenio en el cielo,
Los redimidos pueden plantearle esas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué mi amigo personal que parecía ser un cristiano genuino no está en el cielo? Los salvados tienen la oportunidad de comprender mejor las decisiones de Dios. De una manera nueva, con más fuerza que nunca, los redimidos captarán los poderosos intentos de Dios por salvar a cada persona que haya vivido alguna vez. Nuevamente reconocerán que todo el que está perdido se ha perdido el cielo a causa de su propio rechazo personal de Cristo. Solo entonces Dios traerá el juicio final, la segunda muerte, que es la destrucción eterna sobre los perdidos. Lee Apocalipsis 27 al 9. ¿Cómo concluyen los 1000 años? ¿Cuál es el destino de Satanás y sus seguidores? Al final del milenio, los impíos son resucitados para enfrentar el juicio y recibir la recompensa final. Aceptan de nuevo la dirección de Satanás, y vuelven a pelear contra Dios y los santos. Ahora Satanás tiene un vasto ejército de seguidores. Aunque Satanás ha sufrido derrota tras derrota en el gran conflicto, se siente animado al ver la enorme multitud de los perdidos. Aún no está dispuesto a terminar su rebelión, por lo que sale a engañar a estas naciones. Satanás los inspira a hacer un último gran esfuerzo para derrocar a Dios y establecer su propio reino. El término Gog y Magog se utiliza para describir a Satanás y a los inconversos de todas las edades. Satanás y sus seguidores rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, Apocalipsis 29, y todos son destruidos por el fuego, Apocalipsis 25 al 9. Pero antes de ser destruidos, se realiza un último juicio. Los libros se abren, y todos reconocen en ellos sus acciones y su rechazo a los amorosos llamamientos del Espíritu Santo. Todos aceptan la justicia de Dios y doblan ante Él sus rodillas, Apocalipsis 20, 11 al 13, Isaías 45, 23, Filipenses 2, 10. Lejos de vivir eternamente, para ser castigados eternamente, sufren una muerte segunda, de la cual ya no hay resurrección, Apocalipsis 20, 14 al 15, Salmo 37, 20, Malaquías 4, 1, Isaías 26, 14. Lo bueno es que Satanás y sus ángeles malos serán destruidos en el lago de fuego. El pecado y los pecadores serán consumidos. Según Apocalipsis 29, serán devorados, destruidos, no atormentados eternamente. El siguiente versículo utiliza la expresión para siempre, o por los siglos de los siglos. Dependiendo del contexto. La frase para siempre o por los siglos de los siglos significa sin fin. Pero hasta que algo se logra por completo. Ver Éxodo 21:6, Primera de Samuel 1:22 y 28, Judas 1:7, Segunda de Pedro 2:4 al 6. Para los perdidos, la destrucción en sí, no el acto de destruir, es eterna. Dios no es un torturador eterno. Salmo 5:4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. La maldad no habitará junto a ti. La muerte y el pecado terminaron. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. 2 eternidades. Tiempo para amar y ser amado. Lee 2 de Corintios 5:10, Romanos 14:10 y 11, y Apocalipsis 20:11 al 15. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de por qué resucitan los impíos? Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Para resolver el problema del pecado de modo que el mal nunca vuelva a surgir, todos deben estar convencidos de que Dios ha sido justo en todos sus caminos. En última instancia, toda rodilla se doblará y reconocerá la justicia de Dios en el gran conflicto, incluso Satanás y sus ángeles malos, y que nunca hubo justificación alguna para la rebelión contra Dios. Aún los malos, y a pesar que se perdieron, reconocerán que Dios fue justo en su trato y en su juicio. Observa esta perspectiva de Elena de White, apenas se abren los libros de registros, y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los llevaron en el camino de la violación de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que fomentaron al ceder al pecado, las bendiciones pervertidas, su desprecio de los mensajeros de Dios, las advertencias rechazadas, las oleadas de misericordia repelidas por corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay nadie que defienda la causa de ellos, no tienen excusa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 724, 726.
¿Y qué haremos en la tierra nueva durante toda la eternidad? 1. La cruz de Cristo será la ciencia, y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. 2. En pacíficas llanuras, al borde de corrientes vivas, el pueblo de Dios encontrará un hogar. 3. Allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador. 4. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. 5. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. 6. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones. 7. Surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. 8. Comparten, con los seres que no cayeron, los tesoros del conocimiento y el entendimiento adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión nítida, consideran la gloria de la creación, soles y estrellas y sistemas que, en el orden a ellos asignado, circuyen el trono de la deidad. Extraído del Conflicto de los Siglos, páginas 632, 655, 656 y 657. De alguna manera consciente o inconsciente cada día nos preparamos para una de dos eternidades. O la muerte eterna o la vida eterna. El llamado de Dios es a recibir la vida eterna. Todavía hoy, su gracia está disponible, sin embargo, esa gracia un día terminará y el destino de cada uno quedará determinado. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Dios te bendiga.